Procesales, abogada de la parte actora, Shirley Torres, Paola, tribunal juez. Dígame. Paola, disculpa, vuelvo a empezar en este instante, o sea, porque no sé si se grabó desde el principio, ¿vale? Y disculpa la interrupción. No se preocupe. Buenas tardes con todos. Somos los integrantes del grupo número 4, compuesto por Miriam Panchi, juez ponente, Paola León actúa como secretaria, Juan Carlos Paredes como procurador, María Elisa Ruales, abogada de la parte actora, Shirley Torres, juez del Tribunal Segundo de lo Contencioso, Sandy García, juez del Tribunal Segundo de lo Contencioso. Con esto damos inicio. Buenas tardes a todos. Soy la abogada Paola León, secretaria del Tribunal Segundo de lo Contencioso Administrativo. Los sujetos procesales y sus abogados patrocinadores que intervendrán, por favor, presenten sus documentos de identidad y las credenciales profesionales antes de iniciar la presente audiencia. Mm, Va a ingresar a la sala las señoras juezas, doctora Miriam Margarita Panchi, la doctora Shirley Torres y la doctora Sandy García. Doctora Panchi, ¿se encuentra su Sí, audio muy activo? buenas tardes. Buenas tardes, me llamo Miriam Panchi, soy la juez ponente de esta audiencia. Previa a instalar la presente audiencia preliminar, se informa a las partes procesales, así como a la defensa técnica, mantener el orden establecido. También a todos los presentes que está prohibido filmar, fotografiar o transmitir la presente audiencia o interrumpir de manera alguna el desarrollo de esta diligencia. Las omisiones a estas disposiciones se regirán bajo las prevenciones de imponer sanciones correspondientes. Asimismo, se solicita actuar de buena fe y lealtad procesal. La presente diligencia será registrada bajo el audio de la dirección del Consejo de la Judicatura, cuyo registro se archivará bajo la custodia del secretario. Señora secretaria, por favor, identifique el proceso por el cual nos encontramos desarrollando esta audiencia. Certifique si los medios de grabación otorgados por el Consejo de la Judicatura se encuentran activos. Constate si se encuentran las partes procesales y todas las personas convocadas en la presente diligencia y certifique si nos encontramos en el día y hora señalados para que se lleve a cabo la presente audiencia. Sí, señora jueza, se encuentra dentro de la sala de audiencia la abogada María Elisa Ruales, que representará a la parte actora, el señor Roberto Andrés Jiménez Gaona, la misma que cuenta con procuración judicial. Asimismo, se encuentra la Procuraduría General del Estado, representada por el abogado Juan Carlos Paredes, siendo hoy 10 de noviembre del 2025 a las 17:56 horas. Certifico que nos encontramos en el día y hora establecidos para la realización de la siguiente audiencia preliminar. Hasta ahí, señora jueza. Gracias, señora secretaria. Constatada la fecha y hora para la presente diligencia, así como la presencia de todas las partes procesales, se declara legalmente instalada la presente audiencia. Es menester informar a todos los presentes que la siguiente audiencia se desarrollará en dos fases. La primera se desarrollará en el siguiente orden: en el saneamiento, fijación de puntos de debate y conciliación. Y la segunda fase, anuncio de pruebas y admisibilidad de las mismas, fijación y señalamiento de la audiencia de juicio.
En lo que respecta a la revisión de la contestación de la demanda, se colige el establecimiento de excepciones previas, sobre todo al artículo 153 del COGEP. En este sentido, se concede la palabra a la parte demandada a fin de que sustente las excepciones. Buenas tardes, señora jueza, partes procesales, señora secretaria, público presente. Me identifico, soy el abogado Juan Carlos Paredes, procurador provincial, y con respecto a lo mencionado no tengo nada que alegar. Muchas gracias. Muchas gracias. De igual forma, se le concede la palabra a la señora abogada de la parte actora. Adelante, señora abogada. Gracias, señora jueza. Buenas tardes, señores jueces, partes procesales, señora secretaria y público presente. Para efectos de grabación, mi nombre es María Elisa Ruales Sánchez y comparezco como defensa técnica del señor Roberto Andrés Jiménez Gaona. No tenemos nada que alegar respecto a las excepciones. Gracias, señora jueza. Muchas gracias, señora abogada. No existiendo excepciones previas y ni alegaciones respecto al procedimiento, se declara la validez de todo lo actuado. En este punto de la audiencia se llevará a cabo la fijación de los puntos de debate, analizada la demanda y su contestación. Se determine que el objeto de controversia sería determinar si es procedente declarar la nulidad a las resoluciones número 2022 DNR del 12 de febrero del 2018 y 111 del 28 de agosto del 2018, emitidas por la Contraloría General del Estado en contra del señor Roberto Andrés Jiménez Gaona. Se pone en consideración lo expuesto por cada una de las partes en este momento. Se le concede la palabra a la parte actora para que se manifieste sobre todo lo antes dicho. Tiene la palabra, señora abogada. Señora jueza, estamos de acuerdo con los puntos de debate establecidos. Defensa de la parte demandada, de la misma manera, tiene la palabra para pronunciarse respecto al objeto en controversia. Señora jueza, la Procuraduría está de acuerdo con los puntos de debate fijado. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. Al no existir observaciones del objeto de controversia, queda fijada de la forma antes señalada. Ahora, corresponde a las partes procesales que fundamenten tanto la demanda como su contestación, de manera que este tribunal les concederá a cada uno el tiempo de 10 minutos para su intervención. Por lo tanto, le concedo la palabra a la señora abogada de la parte actora. Muchas gracias, señora jueza. Inicio mi fundamentación de la demanda indicando que mediante un acto administrativo por parte de la Contraloría General del Estado, se le adjudicó al señor Roberto Andrés Jiménez Gaona una responsabilidad civil solidaria, lo que generó una obligación de pago de $500, motivada por un examen especial a los ingresos de la Universidad Central por los periodos 2011 al 2013. Señoras jueces, frente a esta injusticia se ha planteado un recurso de revisión que lastimosamente no fue tomado con la seriedad que se requería, dando como resultado que el Director Nacional de Recursos de Revisión confirma el valor sin antes haberse tomado el tiempo de revisar toda la documentación e ignoró dos cosas. Uno, que la facultad de cobro ya había caducado debido a que la responsabilidad es del año 2011. Y dos, que para que se configure la responsabilidad civil en la acción u omisión de las funciones del servidor público deben haber perjudicado económicamente al Estado. Sin embargo, dentro de las funciones de los coordinadores no se encuentra la gestión de los títulos de crédito, por lo que no se puede configurar esta acción sobre el señor Andrés Jiménez Gaona. Además, debo resaltar que el Director Nacional de Recursos de Revisión superó el plazo de 180 días hábiles que tiene para emitir una resolución. Por lo tanto, ya se encontraba caducada. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Muchas gracias en cuanto a mi sustentación de la demanda. Muchas gracias, señora abogada de la parte actora. Ahora le concedo la palabra al señor abogado de la parte accionada para que fundamente su contestación. Gracias, señora jueza. Señores jueces, miembros del tribunal, respecto de la fundamentación de la contestación a la demanda presentada por la parte actora, me permito indicar que en el examen de ingresos realizados a las maestrías de la Universidad Central de Ecuador,
se determinó la responsabilidad civil culposa del actor en calidad de coordinador de maestrías de administración de empresas por un valor de $500 americanos. ¿Por qué no exigió la presentación de comprobantes de transferencias y de ingresos a caja de la tesorería de dicha universidad? Tampoco gestionó la emisión de títulos de crédito debido al retraso de pagos de un estudiante de la carrera a la que pertenecía, limitando el ingreso de recursos a la entidad educativa. La glosa fue debidamente notificada y respondida dentro de los plazos de ley. No obstante, la glosa no se desvaneció, lo que se emitió la resolución número 111 ya mencionada por la parte actora, en la que se declaró la responsabilidad civil culposa de varios administrados, incluyendo aquí el señor Roberto Jiménez. Respecto de la resolución, se presentó un recurso de revisión y el ente de control ratificó la actuación y por lo tanto la responsabilidad del actor. Sobre la base de estos argumentos, defenderemos la tesis de la Procuraduría General del Estado en la audiencia de juicio. Gracias, señora jueza. Muchas gracias, señor abogado. Corresponde la fase de conciliación. Para este efecto, consulto a las partes procesales si existe alguna posibilidad de llegar a algún acuerdo o a alguna conciliación. Por lo tanto, concedo la palabra a la parte actora. Señora jueza, si bien de nuestra parte se hicieron los esfuerzos para poder conciliar, no llegamos a ningún acuerdo. Gracias, señora abogada. Concedo la palabra a la parte demandada. Gracias, señora jueza. Efectivamente, como lo manifestó la abogada de la parte actora, lamentablemente no se ha podido llegar a ningún acuerdo que ponga fin a este proceso. Por lo que de igual manera solicitamos que se siga con la tramitación de la presente causa. Gracias. Gracias, señor abogado. En virtud de la imposibilidad de llegar a la conciliación entre las partes procesales, vamos a continuar con el trámite de la presente diligencia. En este momento, conforme a lo previsto en la norma procesal, corresponde el anuncio de prueba y el orden en que éstas serán practicadas. Señora abogada de la parte actora, tiene la palabra. Gracias, señora jueza. Como parte de la prueba documental, presento la notificación de la Contraloría General del Estado, donde se puede verificar que la fecha de recepción fue el 21 de marzo del año 2013. Y la copia certificada de la resolución del Director Nacional de Recursos de Revisión, donde se verificará la caducidad de las facultades. Es todo en cuanto a las pruebas, señora jueza. Gracias, señora abogada. Ahora le concedo la palabra al abogado de la parte demandada para que se manifieste si tiene algo que alegar respecto a la prueba anunciada por el abogado de la parte actora. Señora jueza, no tengo nada que alegar en cuanto al anuncio de prueba por la parte actora. Es por tanto que acepto en su totalidad la prueba anunciada por la parte actora. Gracias, abogado. En este momento, la parte demandada puede continuar con el anuncio de sus pruebas, así como el orden en que éstas se van a practicar. La Procuraduría General del Estado se adhiere a la prueba presentada por la parte actora, misma que será usada en forma oportuna dentro de la audiencia de juicio. De la misma manera, se corre traslado a la parte actora para que se pronuncie si es que tiene algo que alegar respecto a las pruebas anunciadas por el abogado de la Procuraduría. Muchas gracias, señora jueza. Nada que alegar. Una vez escuchadas las partes procesales, se resuelve admitir la totalidad de todas las pruebas anunciadas, mismas que serán practicadas en el orden mencionado, por cumplir con los criterios de pertinencia, conducencia y utilidad. Así se ponen a lo resuelto en la disposición a las partes. Abogada de la parte actora, ¿algo que alegar? No, señora jueza, nada que alegar. Gracias. Abogado de Procuraduría, ¿algo que alegar? Nada que alegar, señora jueza. Muchas gracias. Las partes que quedan legalmente notificadas y en persona con esta resolución. Siendo el 27 de octubre del 2025 a las 6:38 se da por concluido el trámite correspondiente a la audiencia preliminar de la causa 11-804-2021 00189. Asimismo, se convoca a las partes a la audiencia de juicio que se llevará a cabo el día 10 de noviembre del 2025. Se agradece la presencia de todas las partes procesales. Esta diligencia ha concluido.
Buenas tardes con todos. Vamos a llevar a cabo la audiencia de juicio. Buenas tardes, en el Tribunal Segundo de lo Contencioso Administrativo y Tributario, con sede en el Cantón de Loja, provincia de Loja, conformado por la juez Miriam Panchi, Sandy García y quien se dirige a ustedes, Shirley Torres. En calidad de juez oponente, conforme se hizo referencia a la providencia respectiva, abocamos conocimiento a la presente causa número 11-804-2021-001-89. Previo a instalar la audiencia de juicio, se informa a las partes procesales, así como a su defensa técnica, mantener el orden establecido. También a todos los presentes se les informa que está prohibido fotografiar, filmar o transmitir la presente audiencia o interrumpir de manera alguna el desarrollo de la diligencia. Las omisiones a estas disposiciones se regirán bajo prevención de imponer las sanciones correspondientes. Asimismo, se les solicita actuar de buena fe y lealtad procesal. La presente diligencia será registrada en audio bajo la dirección del Consejo de la Judicatura, cuyo registro se archivará bajo custodia de la secretaria. Señora secretaria, por favor, identifique el proceso por el cual se desarrolla esta audiencia, certifique si los medios de grabación otorgados por el Consejo de la Judicatura se encuentran activos, constate si se encuentran presentes las partes procesales y todas las personas convocadas para la presente diligencia, y certifique que nos encontramos en el día y hora señalada para que se lleve a cabo la presente audiencia. Señora jueza, a las partes procesales, público en general, asistentes a esta audiencia, tengan buenas noches. Siendo el día y hora señalados para la presente audiencia de la causa número 11-804-2021-00-2009, cumplo con informar que están presentes las siguientes partes procesales. Se encuentra dentro de la sala de audiencia la abogada María Elisa Ruales, que representará la parte actora, el señor Roberto Andrés Jiménez Gaona, mismo que cuenta con procuración judicial. Asimismo, se encuentra la Contraloría General del Estado, representada por el abogado Juan Carlos Paredes, siendo hoy 10 de noviembre del 2025 a las 18:10. Certifico que nos encontramos en el día y hora establecidos para la realización de la siguiente audiencia de juicio. Gracias, señora secretaria. Una vez verificada la presencia de las partes procesales indispensables, se declara instalada la presente audiencia de juicio. Señora secretaria, tenga la bondad de dar lectura a la resolución constante en el extracto de la acta de audiencia preliminar. Sí, señora jueza, en el auto de audiencia preliminar se fijó el objeto de la controversia en lo siguiente: determinar si es procedente declarar la nulidad de las resoluciones número 2022 del 12 de febrero del 2020 y 111-11 del 28 de agosto del 2018, emitidas por la Contraloría General del Estado en contra del señor Roberto Andrés Jiménez Gaona. Gracias, señora secretaria. Tal vez tienen algo que objetar las partes con respecto a la lectura del acta antes mencionada. Señora jueza, nada que alegar. Muchas gracias. Igualmente, abogado de la parte demandada. Señora jueza, de la misma manera nos encontramos conformes con la resolución. En este instante correspondiente a realizar los alegatos iniciales y el anuncio del orden en el que se va a practicar las pruebas, señora abogada de la parte actora, tenga la bondad de realizar su alegato inicial. Buenas noches, señoras juezas. Mis alegatos son los siguientes. La Contraloría General del Estado ha realizado un examen especial en los ingresos por concepto de maestrías de la Universidad Central del Ecuador. En este examen determinó la responsabilidad civil solidaria en contra del señor Roberto Andrés Jiménez Gaona y otros por el valor de $500. Es necesario aclarar que esta resolución tiene fecha 28 de agosto del 2018, pero no es hasta el 21 de marzo del año de 2019 que fue notificada esta obligación. Ante esta notificación, el 13 de abril del año 2019 se presentó un recurso de división, lo que puso en suspensión los efectos de esta resolución. El recurso fue concedido el 1 de febrero del año 2020 y su resolución emitida el 12 del mismo mes y del mismo año. Sin embargo, la notificación no fue comunicada al señor Andrés Jiménez Gaona, sino hasta el 1 de abril del mismo año. Los actos al día de la notificación se encontraban con sus facultades caducadas para generar una obligación en contra del señor Andrés Jiménez Gaona. Por una parte,
La Contraloría al momento de la notificación se encontraba con sus facultades caducadas, como lo menciona el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, el cual expresa que las facultades de la Contraloría General del Estado para determinar responsabilidades en caso de haberlas, caducarán en 7 años contados desde la fecha en que se hubieran realizado dichas actividades o actos. Y por otro lado, el Director Nacional de Recursos de Revisión, al emitir su resolución después de más de un año de reportado el recurso, ha ido en contra del artículo 56 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que expresa que tiene 180 días plazo para emitir una resolución. Para efectos de que se configure la caducidad de las facultades, se presentarán las siguientes pruebas documentales. 1. La notificación de la Contraloría General del Estado, en donde se verificará que la fecha de recepción es el 21 de marzo del año 2019. Y segundo, la copia de la resolución del Director Nacional de Recursos de Revisión, donde se verificará la caducidad de la facultad. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Gracias, señora abogada. Por principio de contradicción, se traslada a la parte accionada para que proceda a realizar sus alegatos iniciales, así como también el anuncio de sus pruebas que fueron admitidas en la audiencia preliminar. Tiene la palabra, señor abogado. Gracias, señora jueza. Bueno, en este sentido, en sus atribuciones constitucionales y legales, la Contraloría practicó un examen especial en los ingresos generados en las maestrías del área jurídica, social y administrativa en la Universidad Central del Ecuador, por el periodo comprendido entre el 2 de enero del 2011 y el 31 de diciembre del 2013. Asimismo, el estudio del informe de la DPL, ahí se predeterminó la responsabilidad civil culposa número 757 de la del 15 de enero de 2018 y luego en la determinación que confirma la responsabilidad por el valor de $500 americanos en contra del señor Roberto Andrés Jiménez Gaona, por cuanto en su calidad de coordinador de la maestría de Administración de Empresas y representante del nivel posgrado en el área jurídica, social y administrativa de la universidad antes mencionada, por el periodo comprendido entre el 2 de enero al 9 de agosto del 2011. Este no exigió la presentación de los comprobantes de transferencia de ingresos a caja de la tesorería de la universidad, ni gestionó la emisión de los títulos de crédito por el retraso en el pago del estudiante Carlos Alexander Armijos Vera. De esta manera, se limitó el ingreso de recursos a la entidad para el cumplimiento de los objetivos institucionales, incumpliendo en consecuencia con los siguientes artículos. Artículo 12, literales A y B, y artículo 400 de la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado. Artículo 22, literal B, de la Ley Orgánica de Servicio Público. Además, se inobservó los artículos 27 del Estatuto Orgánico, artículo 68, literales B y F del Reglamento General, artículo 114, 115, 175 y 176 del Reglamento de Régimen Académico. Artículo 36 de la normativa que contiene el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional de Procesos de la Universidad Central del Ecuador y las normas de control interno 100.01, control interno, 100.03, responsables del control interno, 200.06, competencia profesional, 401, respectos de supervisión y 40504, respecto a la documentación y respaldo y su archivo. También cabe mencionar que la glosa fue legalmente notificada al administrado en persona el 3 de febrero del 2018, otorgándole 60 días para contestación de conformidad con el artículo 53, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, siendo contestada por el ahora actor dentro del plazo legal concedido esto desde el 24 de febrero del 2018. Sin embargo, al no haber desvanecido la glosa predeterminada, se emitió la resolución número 111 del 28 de agosto de 2018, mediante cual se confirmó las responsabilidades civiles culposas solidarias en contra de varios administrados, entre ellos el señor Roberto Andrés Jiménez por el valor de $500, la misma que le fue notificada el 21 de marzo del 2019. El 12 de abril del 2019, el actor del proceso presentó un recurso de revisión de la resolución confirmatoria, a lo que el ente de control emitió la resolución 222-22 del 12 de febrero de 2020 y notificada el 1 de abril del 2020, acto administrativo en que ratifica su actuación y confirme en su totalidad la responsabilidad civil culposa del ahora actor. Respecto a ello, hay que destacar 4 puntos importantes. Primero,
Respecto a la inexistencia de caducidad de la facultad determinadora para pronunciarse por parte de la Contraloría, como lo alega la parte actora y la glosa impuesta al actor del proceso, fue confirmada en la resolución 111-11 del 28 de agosto del 2018 y notificada el 21 de marzo del 2019. Respecto a los hechos por los que se responsabilizó civilmente al actor, se efectuaron el 30 de junio del 2011, fecha de la cuarta cuota por $250. El 30 de julio del 2011, fecha de la quinta cuota, igualmente por los $250. Mientras que se ordena el pago de intereses desde la fecha de corte, esto es el 31 de diciembre de 2013, por lo que no ha transcurrido el plazo de 7 años que estipula el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, no existiendo así la calidad de alegada por cuanto el pago de la primera, segunda y tercera cuota se la realizó y por tanto la glosa se confirmó por la falta de pago de la cuarta y la quinta cuota, no de la primera como sugiere el actor. Como punto 2 tenemos sobre la supuesta inexistencia de perjuicios alegados por el actor y sustentada en la emisión de un título de crédito emitido por la Universidad Central del Ecuador al estudiante de maestría que se encontraba adeudando a la institución valores por concepto de colegiaturas. Respecto a ello, se aclara que hasta la fecha no se ha certificado que la deuda se encuentre cancelada en su totalidad y hacer una responsabilidad solidaria no se puede dividir, sino que la única manera de entender extinta esta obligación y por tanto resarcir el daño a la universidad y al Estado ecuatoriano que también se ve afectado serían los valores adeudados que se encuentren cancelados en su totalidad, aspecto que el accionante no demuestra en la documentación adjunta. Como otro punto importante, tenemos dentro de estas resoluciones impugnadas, se encuentran emitidos al amparo de la normativa de la Constitución legal. Siguiendo con lo que estaba mencionado Procuraduría respecto a ello, no se ha logrado resarcir el daño a la Universidad Central del Ecuador. Estas resoluciones impugnadas se encuentran emitidas al amparo de la Constitución legal y que los actos administrativos conforme a lo dispuesto en el artículo 329 del COGEB gozan de presunción de legitimidad y también de ejecutoriedad, lo que de acuerdo al artículo 169 es el actor del proceso quien debe probar que las resoluciones que impugna no cumplieron con los requisitos previstos en la ley para determinar la responsabilidad civil en su contra, razón por lo que se niega que las resoluciones impugnadas hayan sido emitidas incumpliendo los requisitos previstos en la ley. Como punto 3 tenemos sobre la alegación de duplicidad de la obligación. El hecho que la universidad haya emitido un título de crédito en virtud de las recomendaciones constantes en el informe final del examen especial significa que no hay dos obligaciones, sino que la entidad directamente perjudicada ha iniciado acciones para recuperar los valores que debieron cancelarse y no se lo hizo. Es necesario también mencionar que la resolución no se encuentra en vía de ejecución, siendo en dicha instancia y con la documentación respectiva donde se analizará si el perjuicio realizado al Estado ecuatoriano se encuentra resarcido en su totalidad. Además, el título de crédito 00127 del 12 de agosto del 2015 no ha sido emitido para el actor en calidad de sujeto solidario, sino únicamente para el incumplido, no existiendo duplicidad en el cobro de la obligación. Y por último, y como punto 4, tenemos que el actor sí es responsable solidario en los términos del artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo señalado en el literal B del artículo 68 del Reglamento General de la Universidad Central del Ecuador, en la que se determinan las funciones de los coordinadores de carreras y programas, como del caso que nos ocupa de la maestría de Administración de Empresas, que era la que pertenecía el actor. Al exigir la presentación de los comprobantes de transferencias e ingresos de caja de tesorería de la universidad, del cobro de aranceles, matrículas y cuotas por colegiatura, le es legal y reglamentariamente atribuible al actor del proceso por ser directamente responsable de dicha exigencia. Ya para concluir, señora jueza, por lo manifestado, se solicita digna de desechar la demanda propuesta por el señor Andrés Jiménez Gaona, declarando la validez, legitimidad y legalidad del acto administrativo impugnado y se ordena el archivo de la causa. Gracias. Muchas gracias, señor abogado. Continuando con la sustentación, corresponde realizar la práctica de pruebas. Se pone en consideración si desean realizar la réplica de las pruebas admitidas. Al finalizar, cada prueba documental o una vez presentada todas ellas. Por la parte actora, parte demandada, ¿tiene alguna palabra? Gracias, señora jueza. Deseo que la réplica se la realice una vez finalizada la presentación de toda la prueba. Gracias. De igual manera, señora jueza. Gracias.
realizará la contradicción de las pruebas documental tanto de la parte actora como de la parte demandada a la finalización. Dicho de esta manera, se concede la palabra a la abogada de la parte actora para producir su prueba. Gracias, señora jueza. Continuaré con la presentación de la prueba. La notificación de la Contraloría General del Estado, donde la fecha de entrega es 21 de marzo del año 2019. Señoras juezas, en la notificación se puede observar que la notificación fue entregada el 21 de marzo del 2019. Dentro de ella se puede observar que la resolución fue del 28 de agosto del año 2018 y que la obligación nace en el año 2011. Como segunda prueba, presento la copia certificada de la resolución del Director Nacional de Recursos de Revisión. De esta se puede notar que se reafirma que la obligación nació en el año 2011, que el recurso fue aceptado el 13 de abril del 2019 y que la resolución es del 12 de febrero del año 2020. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Gracias, señora abogada. Concluida la producción de la prueba de la parte actora y por principio de contradicción, se corre traslado a la parte accionada para que pase a realizar la práctica de la prueba en el orden que ha sido anunciado. Tiene la palabra. Gracias, señora jueza. Por parte de la Contraloría no se realizará ninguna contradicción a la prueba presentada por parte de la actora, por cuanto son documentos legítimos y de nuestro conocimiento. Nuestras alegaciones no corresponden a la existencia o no de los mismos, sino a la facultad determinadora de Contraloría y a la inexistencia de una caducidad respecto de ellos. Muchas gracias. Por cuanto Contraloría General del Estado no ha presentado prueba, se da por concluida la etapa de la práctica de la misma. Concluyendo la práctica de las pruebas y continuando con la tramitación de la presente causa, se le concederá la palabra a la parte actora con el tiempo de 2 minutos para que realice su alegato final. Tiene la palabra. Gracias. Señora jueza, mediante la prueba presentada se puede verificar que las fechas no mienten. Por tanto, la caducidad de las facultades de ambas entidades ha sido totalmente verificada. Esto impide que se generen obligaciones en contra de un ciudadano. Por lo tanto, señoras juezas, se debe declarar la nulidad de la resolución 111.11 emitida por la Contraloría General del Estado y la resolución 22.222 emitida por el Director Nacional de Recursos de Revisión. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. De la misma manera se le concede la palabra al abogado de la Procuraduría General del Estado, con el tiempo de 2 minutos para que realice su alegato final. Tiene la palabra. Señora jueza, la caducidad de la facultad determinadora que sugiere la contraparte no existe, pues no ha transcurrido el plazo de 7 años señalados en la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado y la responsabilidad civil del actor a través de la confirmación de las glosas por el pago de las cuotas cuarta y quinta. Las resoluciones impugnadas gozan de presunción de legitimidad y ejecutoriedad. Le corresponde a la parte actora probar que dichas resoluciones no cumplieron con los requisitos legales y hasta ese punto no se ha demostrado la ilegitimidad de esos actos. Además, el actor es responsable civil solidario de acuerdo con la Constitución y el Reglamento General de la Universidad Central. Muchas gracias a los abogados de la parte, tanto actora como demandada. Previo a emitir la sentencia oral, procederé a resumir los alegatos de las partes dentro del presente juicio. Por la parte actora, lo que se pretende en esta causa, en primer lugar, es que se analice la legalidad de las resoluciones y consecuentemente se declare la nulidad de la resolución. La notificación con la que se establece la responsabilidad civil es con fecha del 28 de marzo del 2019, aplicando el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, teniendo 180 días para la notificación de la resolución, plazo legal que no se ha cumplido según se alega. Por parte de los demandados mencionan que la responsabilidad civil hace referencia de las cuotas que no se pagaron. Si se tienen en cuenta las fechas y evidencias que se encontraban dentro de los plazos en términos establecidos, mencionando así que la parte actora no ha logrado probar que se venzan los plazos, por lo que se solicita que se rechace la demanda. La controversia se encamina a determinar si la resolución impugnada cuenta con la cobertura legal que acaso quiere, a fin de establecer si la Contraloría General del Estado determinó la responsabilidad civil culposa en contra del accionante. Observando y cumpliendo con la normativa legal para emitir el acto administrado cuestionado, o caso contrario, establecer si adolece de causas de nulidad como se ha fijado en el objeto de la controversia.
Así, el proceso contencioso administrativo es el mecanismo efectivo a través del cual los tribunales de lo contencioso administrativo controlan la legalidad de la actuación de la administración pública, brindando con aquello una efectiva tutela en las situaciones jurídicas de los administrados que se encuentren amenazados por la actuación administrativa inconstitucional o ilegal, prerrogativa que se encuentra revestida de jurisdicción plena para pasar a revisar las cuestiones de hecho y de derecho que involucra este control de legalidad. La parte actora, tanto en su demanda como en el oficio preliminar y de juicio, han venido alegando que la Contraloría General del Estado, fuera del plazo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, situación que es menester tratarla con probabilidad, pues, según dispone el artículo 72 del mencionado cuerpo, en todos los casos la caducidad será declarada por los tribunales distritales de lo contencioso administrativo, ya sea de oficio o a petición de parte. Como si hubiera presentado el reclamo como acción o como excepción, a más del obligatorio control de legalidad del tribunal por mandato expreso de los artículos 300 y 313 antes referidos. Sobre este punto, el accionante sostiene que el pago de la primera cuota por $250 americanos debía realizarse el 17 de febrero del 2011. Se notificó de la responsabilidad el 21 de marzo del 2019, encontrándose caducada la facultad de la entidad de control para determinar esta responsabilidad. Más adelante afirma que sí se considera que conforme consta en la recepción del pago de la primera cuota, con $250 debería realizarse el 17 de marzo del 2011 y la responsabilidad se notificó el 21 de marzo del 2019. La facultad de la entidad de control para determinar esta responsabilidad ya se encontraba caducada. Sin embargo, de lo afirmado por el actor, esta no ha practicado ninguna prueba que demuestre que la obligación exigida sea aquella correspondiente a la primera cuota y que la misma debió haberse cancelado el 17 de febrero o el 17 de marzo del 2011, conforme a su demanda, aspecto que tampoco se advierte en la documentación que se encuentra en el expediente. No obstante, de lo manifestado, conforme a lo expuesto en el numeral 5 del presente fallo, el objeto de la controversia ya fijado en la audiencia preliminar terminada es procedente declarar la nulidad de las resoluciones 22.222 del 12 de febrero del 2020 y 11.111 del 28 de agosto del 2018, emitidas por la Contraloría General del Estado, en contra del señor Roberto Andrés Jiménez Gaona. Este contexto, en apego a lo dispuesto en el artículo 303 del Código Orgánico General de Proceso, que establece respecto a que se tiene que decidir con claridad los puntos sobre los que se produjo la controversia y aquellos en relación directa a los mismos que conformen cuestiones de control de legalidad de los antecedentes y fundamentos de la resolución, incluso supliendo las condiciones en que han recorrido las partes sobre puntos de derecho que se aparten de criterios que aquella que atribuyen a los hechos. Hay que mencionar que el artículo 53 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado dispone que la responsabilidad civil culposa se determinará en forma privativa por la Contraloría General del Estado cuando por los resultados de la auditoría gubernamental se hubiera determinado que se ha causado un perjuicio económico al Estado o a sus instituciones, como consecuencia de la acción u omisión culposa de los servidores públicos o de las personas naturales jurídicas de derecho privado. Dicho perjuicio se tiene que establecer de la siguiente forma. Primero, mediante la predeterminación o glosa de responsabilidad civil culposa, que se anunció que será o serán notificados a las personas implicadas, ya sean servidores públicos o personas naturales, o personas jurídicas de derecho privado, concediéndoles el plazo de 60 días para que las contesten y presenten pruebas. Expirado este plazo, la Contraloría General del Estado expedirá el texto de la norma transcrita. Se establece que una vez establecida la predeterminación culposa de la que trata el numeral 1, citado el artículo 53, se conoce el implicado un plazo de 60 días para que conteste y precise sus pruebas, por lo que se colige que tal actividad no constituye impugnación y reclamo en contra de la predeterminación, sino un derecho del que goza el administrado glosado para justificar o desvanecer imputaciones a las actuaciones administrativas que han sido materia de la glosa, siendo por lo tanto parte del debido proceso que debe observar el ente de control. El artículo 56 del mismo cuerpo normativo también dispone: en la resolución respecto a la determinación de la responsabilidad civil culposa, se expedirá
como antes he mencionado, dentro del plazo de 180 días que se cuentan desde el día siguiente a la notificación de determinación. Si esta determinación de la responsabilidad culposa incluye responsable solidario, el plazo anterior se contará desde la última notificación. La resolución original confirmará o desvanecerá total o parcialmente la predeterminación de responsabilidad civil culposa, con su gestión en lo que dice la Constitución, la ley ya mencionada y el reglamento que dicta el Contralor General. Como puede verificarse de la norma legal antes mencionada, la ley otorga a la Contraloría General del Estado un plazo de 180 días para emitir la correspondiente resolución para que se confirme o se desvanezca total o parcialmente la predeterminación de la responsabilidad civil culposa. Para realizar un efectivo control de legalidad de los actos fundamentos de la resolución impugnada y como exige el Código Orgánico General de Procesos, es necesario establecer si la Contraloría General del Estado se ha pronunciado en relación a la responsabilidad en análisis cuando ha rebasado el plazo establecido en el artículo 56 de la norma ya mencionada. Para resolver tal argumento conviene precisar los antecedentes prácticos conforme a la normativa legal. En la especie de la revisión del proceso, así como en las propias afirmaciones del órgano técnico de control en su contestación a la demanda, se determina que la predeterminación de la responsabilidad civil contenida en el oficio 0757 del 4 de enero y del 15 de enero del 2018 ha sido tipificada la acción ante el 3 de febrero del 2018, correspondiendo a la fecha de notificación, que es el 15 de febrero de 2018. Aspecto que se ratifica en el parágrafo 2 a la resolución número 11.11.1 del 28 de agosto de 2018. En tanto que la resolución recientemente mencionada confirma la responsabilidad culposa y se emite el 28 de agosto de 2018. Se notifica el 21 de marzo del 2019, tomando en cuenta la fecha de la última notificación con la predeterminación de la responsabilidad civil a los responsables solidarios, esto es, con fecha 15 de febrero del 2018, e incluso considerando la fecha de presentación de las contestaciones en la responsabilidad civil culposa por parte de los responsables solidarios, que son 24 y 16 de marzo del 2018, y la fecha de notificación es 21 de marzo de 2019, se establece que se ha superado en exceso el plazo legal para hacerlo. Por las consideraciones que anteceden en cumplimiento de los deberes de los jueces que integramos el Tribunal Contencioso Administrativo de supervisar la legalidad de los actos de la administración pública, administrar justicia, aplicando la norma jurídica pertinente y en aras de garantizar el derecho a la seguridad jurídica, este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario, con sede en el Cantón Loja, provincia de Loja, administrando justicia en nombre del pueblo soberano de Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, acepta la demanda y declara la nulidad de la resolución 22.22.2 DNR de fecha 12 de febrero del 2020, emitida por la Directora Nacional de Recursos de Revisión, así como su antecedente contenido en la resolución 11.11.1 del 28 de agosto de 2019, emitida por el director de responsabilidades de la Contraloría General del Estado en contra del señor Roberto Andrés Jiménez Gaona, exclusivamente en lo que atañe al actor. Queda sin costas ni honorarios que regular. En este sentido, se pone a consideración lo resuelto a las partes. Abogado de la parte actora, tiene la palabra. Gracias, señora jueza. Nos encontramos conforme con lo resuelto. Muchas gracias. De la misma manera, se pone en consideración el fallo respecto a la Contraloría General del Estado. Gracias, señora jueza. La Contraloría General del Estado desea apelar a lo resuelto por su autoridad. Muchas gracias. Se acepta la apelación planteada por la parte demandada. Las partes quedan legalmente notificadas. La sentencia escrita con la debida motivación de esta serán notificadas en los casilleros judiciales y correos electrónicos señalados en la judicatura para el efecto. Que tenga en cuenta el recurso interpuesto en la audiencia y será considerado una vez que se cumpla con los requisitos de ley. Siendo las 18 horas con 36 minutos, queda por concluida la presente audiencia. Se agradece la presencia de las partes procesales. Buenas tardes, gracias con todos. Esta diligencia ha concluido.